Hola, bienvenidas. Muchas gracias, Daniela y Oriana, por estar acá. La verdad es un gusto que esta conversación se esté dando. Creo que es súper rico crear más espacios como este en el que salgan temas tabús, otros más típicos, otros como que se están explorando. Y bueno, esta vez se viene un tema bien interesante para el público que nos está escuchando. Y primero que nada, pues presentarlas, ¿no? Dani y Oriana, para quienes no las conozcan, son founders de Grow. Prácticamente Grow a lo que hace es diseña de la mano de las empresas la cultura que necesitan para tener éxito. Díganme si lo estoy diciendo bien, si no ahorita la agregan ustedes, pero básicamente hacen este chambonón, ¿no? Y digo básicamente porque se escucha muy fácil, pero la neta es que no. Y, y es de admirarse que se han adentrado a las raíces de las empresas y ayudarles a diseñar su cultura. Entonces nos encantaría que nos platicaran un poquito más de Grow. Si quieren a nuestros escuchas, cuéntenles qué hacen y un poquito cómo lo hacen, en dónde las pueden encontrar para que pues sepan. ¿Les late? Buenísimo. Muchas gracias, Pau, Cristi, por la invitación. La verdad es que estamos muy contentas de estar con ustedes. Si hay algo que nos apasiona, no diría que Daniela y a mí, sino que diría a nosotras cuatro, es el tema de la cultura. Entonces, poder platicarlo con ustedes, pues nos llena de mucha alegría. Grow es una agencia de cultura organizacional. Nosotros, pues, nacimos en Venezuela hace varios años, pero ya tenemos unos 5 años aquí en México. Y una de las cosas que hacemos, como lo estás explicando muy bien, es que junto a organizaciones diseñamos la cultura y nos convertimos en el equipo estratégico de cultura de empresas. Nuestro gran objetivo es evolucionar el cómo se trabaja en Latinoamérica. Ustedes saben, como nosotras, que los cómo tienen que cambiar, tienen que evolucionar y ya llegó el momento de hacerlo. Y cultura es el camino para empezar a lograrlo. Entonces, lo que hacemos es eso, nos unimos a organizaciones. Lo primero es sentarnos con los liderazgos a pensar en cuál es la visión de la organización, cuáles son esas narrativas, cuáles son esa filosofía que les mueve para poder hacerla explícita, que pase de las cabezas a un en principio, documento, lineamientos, narrativas que todos entendamos, que nos llenen de pasión y que nos ayuden a vivir a la organización en nuestra mejor versión. Esto es lo que hacemos. Oye, Oriana, me encanta que también lo dices como muy apasionada y creo que a Pau y a mí nos pasa igual cada vez que hablamos de cultura, es un tema que nos apasiona. Y bueno, a ver, les contamos por qué las invitamos y por qué estamos aquí. Queremos platicar, y esto lo hemos platicado nosotros en otros episodios, cómo se ha visto esta evolución, o más bien el proceso que ha tomado en que evolucione lo que es un rol de people a un rol de people and culture o a un rol de cultura y que sea, como siempre decimos nosotros, que es un rol estratégico en las organizaciones, no es un trabajo, sino es una visión general. Entonces, para eso estamos aquí, para platicar este rol de cómo han visto con las empresas con las que han tal vez estado, pues este mindset y este cambio que se está teniendo pues de migración al rol, ¿no? Entonces vamos a estar platicando un poco de eso y todas las situaciones que nos han estado pasando. Buenísimo. Definitivamente es un rol que ha venido evolucionando en el tiempo y ha sido muy interesante porque esa evolución viene porque el mundo está cambiando, el trabajo y la relación con el trabajo ha cambiado, entonces el rol de recursos humanos ha cambiado. Empezando por el nombre, o sea, el nombre de recursos humanos es un nombre más antiguo que viene incluso de la revolución industrial, de cómo trabajábamos antes, que trabajábamos en fábricas y que las personas literal éramos un recurso más. Entrábamos todos a la misma hora, salíamos todos a la misma hora, tomábamos exactamente el mismo descanso y nuestro trabajo era un trabajo completamente manual. Y entonces estábamos ahí en las fábricas en función de hacer un servicio muy específico, literal, ponerle la tapa a la pasta de dientes. Ese era un rol típico que había en una fábrica, ¿no? Y entonces el rol del área de recursos humanos era un rol administrativo, era un rol de contrata, despide, paga bonos, paga horas extras, castiga si no llegaron a tiempo, políticas de vacaciones, etcétera, ¿no? Y ese rol luego empieza a evolucionar cuando empiezan a cambiar un poquito también la naturaleza de los trabajos.
empieza a existir todo el mundo corporativo, ¿no? Cuando empieza a existir todo el mundo corporativo, el rol empieza a cambiar y dicen, bueno, ya no es en verdad un recurso humano. Incluso el nombre del rol cambia y es ahorita el área de talento, ¿no? Y entonces esa área de talento es porque las personas empezamos a tener más importancia de ver, bueno, cuáles son esos skills, esas capacidades que tienen las personas. Las personas quieren evolucionar y crecer en las organizaciones, entonces empiezas a hacer todo este tema de carrera, y escalonabilidad dentro de la empresa y que yo pueda pasar de cierto rol y ir creciendo de un rol más junior a un rol un poquito más senior con más responsabilidades, ¿no? Empiezas a preocuparte por el compromiso, la rotación, el engagement, ¿no? Se empiezan a preocupar por todo eso. Y yo creo que hay una tercera ola de evolución en donde ya el área ya no se llama talento, sino se empieza a llamar people o personas. Y eso pasa también porque cambia nuevamente el rol de lo que estamos haciendo en el trabajo. ¿Qué pasa? El rol de las personas empieza a ser un rol mucho más creativo, en donde necesito mucho más tu pensamiento crítico, entenderte a ti como una persona mucho más libre y autónoma, no que o sea, igual estábamos un poquito encasillados en un horario mucho más fijo, entramos todos a las 9, salimos todos a las 6 de la tarde, incluso pero estábamos todos en cubículos, ¿no? Trabajando y empieza a cambiar, ¿no? Las oficinas, los espacios de trabajo empiezan a cambiar y bueno, con la pandemia todo esto se explota de cierta forma, porque te imaginarás, cambia el trabajo remoto, empieza a haber muchísima más flexibilidad en el trabajo, sobre todo en Latinoamérica, que estábamos muy poco acostumbrados al trabajo remoto y de repente como que nos obligan a todos a tener que empezar a hacerlo. Y entonces aquí lo que pasa es que entendemos que las personas somos seres integrales y empieza a haber este cambio de ver al ser humano como, bueno, yo en mi relación con el trabajo y mi relación con las personas como algo aparte, y se empieza a cambiar y es, bueno, ya me ves por Zoom, ya ves mi casa, ya ves a mis hijos pasar o a mi perro que se me monta encima en una conferencia, y entonces ya soy un ser humano completo, ¿no? Y esa integralidad entonces empieza a implicar que yo quiero que sepan más de mí, quiero que cuiden mucho más mi salud mental, quiero tener este sentido de pertenencia en el trabajo, quiero tener seguridad psicológica y poder expresar mis ideas. Todo esto empieza a cambiar, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahorita en ese momento en donde el rol ahorita del área se debería llamar personas y se tiene que ocupar de muchas otras cosas que solamente la relación persona, jefe, gerente, etcétera, ¿no? Así estamos viendo nosotros ahorita esa evolución. Qué interesante. La verdad es que mientras te escuchaba, Dani, ¿me permites decirte Dani? Ya ni sé, ¿no? Sí, De por que yo bien favor. confianzuda. Claro. Este, la verdad es que creo que muchas empresas todavía están atoradas en el nivel 2 o en el nivel uno, ¿no? O sea, que hablando, pues sí, de que todavía no ha habido una evolución pues al 100%, que más o menos de lo que estamos hablando acá es más enfocado a las empresas de tecnología, al mundo startup, ¿no? Pero de repente, pues si alguien nos escuchara decir, pues todas estas evoluciones se han de preguntar, ¿y en dónde está pasando, no? Y la verdad es que en donde está pasando es un porcentaje muy, muy, muy pequeño todavía, que es justo por eso estamos acá, porque como que queremos sacar un poco más de esta zona de que recursos humanos sigue existiendo, de que es lo correcto, que bueno, pues nos sirvió y como tú dices, pues sí, en esas etapas funcionaron muy bien, ¿no? Porque ni siquiera nosotros como seres, eh, siendo parte de una empresa, pues retábamos esa parte, ¿no? Era como, pues es lo que hay y listo, ¿no? Y veíamos a recursos humanos como el área del sótano, porque alguna vez así yo lo vi, ¿no? El área del sótano en donde ibas con tu huella a decir, ya llegué y ya me voy y revisa mi mochila, ¿no? Hasta me tocó eso. Ujú. Eh, y ahora, pues sí, creo que a algunas personas todavía esto les sigue pasando. Y me da mucha tristeza decirlo, pero es que creo que sí sigue pasando. Totalmente. Ustedes en donde están ahorita desenvolviéndose con Grow y demás, ¿qué dificultades han visto justo, ¿no? Cuando se topan con una empresa que sigue pensando así y para nosotros ya es algo normal, como que ya pasó
ya no debería, y llegan y ¡pum! Es una empresa de ese estilo, ¿no? ¿Sabe qué reto es eh, pues el que ven como principal y cómo le hacen? No sé si nos pueden contar un poquito. Sí, yo creo que hay algo importante. El otro día también estaba hablando de este tema y me preguntaban, ¿cómo hago para que me contrate a alguien que no cree en esto? No me contrata. O sea, en verdad no me contrata. Si no crees en esto, como liderazgo, como C-level, no vas a invertir en estos temas. Afortunadamente, y nosotras somos esperanzadas de Latinoamérica, amamos nuestra región y creemos que sí estamos evolucionando. Creemos que cada vez hay más liderazgos que apuestan por esto, que lo entienden y que lo entienden desde un modo inclusive muy estratégico para su organización. Sin embargo, les quiero contar una anécdota que se las conté cuando nos conocimos, pero porque a mí esa anécdota me marcó muchísimo y yo creo que es el reflejo de muchos pensamientos que siguen existiendo, no solo en México, nosotros venimos de Venezuela, sino en toda la región. Yo me acuerdo una de las primeras juntas a la que Daniel y yo fuimos aquí en México hace ya unos cuantos años, con un empresario, ¿no? Un hombre muy exitoso en los términos tradicionales de éxito. Nosotros le pichamos todo lo que es cultura, porque es importante, porque invertir en esto, cómo íbamos a trabajar con su equipo, etcétera. Y este hombre nos niñea un poco, ¿no? Lo primero es como, bueno, sí, qué bonito muchachita, ¿no? El primer choque que existe, cuando ni siquiera te ven como con respeto. Acto seguido dice, yo creo que todo esto que ustedes están hablando es muy bullshit, ¿no? Yo no creo en esto. Es más, yo te voy a decir algo. Yo tengo tantos años siendo un empresario muy exitoso. Me acuerdo que era un señor mayor, tendría 40 años de éxito organizacional, creando empresas, construyendo empleo, generando riqueza, etcétera. Me dice, yo tengo tantos años y la verdad es que yo nunca he invertido en este tema. Es más, y esto es literal. Esto que voy a decir, yo no me lo estoy inventando. Literal dijo, yo le puedo dar un golpe en la cara a mis empleados. Yo puedo golpearlos. Mientras que en la mano con la que yo les golpee haya un cheque, yo puedo golpearlos. Me encantó la metáfora, de verdad, yo te lo digo. Para mí es una gran metáfora. Y es una gran metáfora de este pensamiento en donde dicen, bueno, el dinero lo es todo. Inclusive, probablemente él vea su organización como el fin último de mi organización es generar riqueza, es generar dinero, es que yo incremente mis ingresos, que mis accionistas puedan crecer económicamente, que yo le pueda pagar a mis colaboradores, pero probablemente esta es una persona que no tiene, uno, visión de impacto o trascendencia con su organización y mucho menos una visión humanizada de sus colaboradores. En el momento en que él nos dijo esto, es como, claro que no hay fit cultural. Entonces, nos hemos encontrado no nos van a contratar, no van a invertir en esto porque no lo creen. Ahora, también nos hemos encontrado con un par de detractores una vez que nos contratan, porque una vez que nos contratan ya no trabajamos con quien nos contrató únicamente. Probablemente el que dice, sí, vamos a entrar en el proyecto es el CEO, la CEO, pero luego trabajamos con tren directivo, trabajamos con mandos medios, trabajamos con mensajes de influenciadores. Es decir, se suman más personas de la organización a trabajar estos temas. Y ahí, claro que se encuentran detractores. Pero yo no sé si queremos continuar la plática y más adelante seguimos explorando esto. Sí estaría padre que también platicas como, a ver, hay casos muy positivos, ¿no? Porque al final, como dices, o sea, el ecosistema va evolucionando, pero dentro de lo que platicabas de, a ver, no solo este empresario, sino cómo en realidad antes funcionaba, era que no era necesario. O sea, no lo veía necesario porque en realidad se generaba riqueza, la gente estaba contenta porque pues me pagan y así es, o sea, como es lo que hay, y ya me volteé a otra empresa y es lo que hay, y me volteé a otra empresa y es lo que hay. Pero como platicaba también Dani al principio, o sea, va evolucionando y no solamente es la empresa, es que también el talento que quieres, o sea, pues el talento, ¿no? Y las nuevas generaciones y la Z, Y, y la que vayamos, se dan cuenta que no es cierto, ¿no? O sea, no tengo que sufrir como sufrió mi papá, ¿no? O sea, creo que también es un choque que ahorita todo el mundo dice, oye, yo no quiero sufrir como sufrió mi papá, que trabajaba 14 horas al día y traía su cheque, pero pues casi no lo veía y no disfrutó, y dices, oye, pues no es cierto, puedo ser algo diferente, puedo vivir de manera diferente. Entonces, ¿por qué? Pues las empresas tienen que empezar a cambiar, y entonces los empresarios se ven forzados a cambiar. Y creo que ese es el punto de decir, o sea, el que ve solamente decir, bueno, pues tengo que cambiar solamente porque el talento me lo pide, es lo mismo. O sea, es decir, entonces en realidad sigue sin creer en que tienes que cambiar de forma. A cambio de la persona que se da cuenta, la organización y el negocio que estoy construyendo lo construyo gracias a las personas. Y entonces, gracias a esas personas, ¿qué puedo hacer?
y entonces necesito una persona o un rol que específicamente se especialice en que esas personas se asegure que en toda la organización, ¿no? Estén alineadas y estén dándoles lo adecuado, ¿no? Y tengan unos objetivos que los reten, ¿no? Y sea algo que les ayude a crecer personalmente. Entonces es donde va a cambiar la organización. Y creo que aquí ese es el punto, ¿no? Es decir, a saber qué ustedes han visto, ¿no? O sea, cómo en verdad se sigue viendo el rol. Digo, Pau, también puedes platicar como muchas historias, pero ustedes que han visto de cómo en realidad se sigue viendo el rol, ¿no? A pesar de esas personas que dicen, pues sí, o sea, sí es cierto, pues sí, ya lo necesito, ¿no? Pero de fondo, como que cuál es esa causa raíz que los hace moverse hacia eso. Sí, es una gran pregunta porque, bueno, justo me pasó también con otra empresa que me dice, o sea, tú le hablas de evolución cultural y cómo el mundo está cambiando, etcétera. Entonces muchos te dicen, mira, mi empresa tiene 10 años creciendo 2x todos los años. ¿Por qué tengo que cambiar? O sea, si me está yendo bien y me sigue yendo bien, ¿por qué le voy a mover a las cosas si todo está funcionando? ¿No? Y entonces, o sea, es una pregunta que la verdad me trajo para atrás, porque obviamente lo que mueve a los empresarios sí es la productividad, sí es el crecimiento, sí es esta forma, ¿no? Y entonces es, bueno, hay muchas formas de llegar a una meta. Si tú para llegar a una meta tienes que desangrarte en el camino, pues esa meta ya luego pierde validez frente a otras cosas, ¿no? Entonces, claro, en ese camino que se marcan las organizaciones, pues cómo quieren llegar ahí y aquí, con quién van a contar en el camino y el esfuerzo y el desgaste emocional, físico, de salud que puede haber en el camino es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ese es el gran cómo, y ese cómo haces las cosas es la cultura de tu empresa. Tú puedes hacer las cosas bajo castigo, bajo regaño o bajo incentivos que realmente muevan a la gente más y entender realmente qué motiva a cada una de las generaciones. Pero sí, la verdad, seguimos contando, la mayoría de las empresas, como dijo Pau también, pues no están ahí, no están para nada en esa tercera ola de evolución, muchas están en la primera y en la segunda todavía, y entonces el área que tienen sigue siendo un área de recursos humanos o de talento, que todavía no la ven como un área estratégica y ni siquiera está sentada dentro de las conversaciones o sea, más importantes en esa mesa. O sea, no, ni siquiera los consideran para esas conversaciones. Entonces, eso obviamente hace que sea mucho más difícil su trabajo y su influencia, ¿no? Porque las personas, muchísimas veces nos pasa que los gerentes y las gerentes de recursos humanos nos dicen, wow, gracias, no sabes cuántos años tengo diciendo esto, ¿no? Pero no me pelan, ¿no? Lo he dicho y lo he dicho y la verdad no lo ven como un área importante, Se ¿no? sienten salvados. Sí, total. Entonces, esto también, o sea, también es como esta visión externa que traemos, que pues por X o Y nosotros llegamos a la organización, como que sí les da escuchar una visión externa que te lo digan y escuchar las nuevas tendencias y cómo va el mercado y por qué las cosas y la competencia de talentos va hacia eso. Entonces te dicen, ok, sí, tenía razón, lo que vienen 5 años diciéndome mi gerente de recursos humanos, ¿no? Entonces, así lo hemos visto. Qué interesante. Sí, creo que Cristi y yo asentamos nada más con la cabeza porque sabemos que sí, o sea, falta todavía una evolución real ya en la práctica, ¿no? O sea, como ustedes se han dado cuenta en el día a día, pues Cristi y yo igual. Y les quiero contar que vi un estudio en estos días que hicieron recién una empresa que se llama Runa, que da un servicio de nómina. Entrevistó como a 500 personas del medio, o sea, de diferentes como rubros, lo más pesado era tecnología. Le preguntaron o sea, que cuáles eran las habilidades que necesitaban los líderes de recursos humanos, ¿no? O sea, de people, digamos. No me van a creer cuál dijeron. A ver, O sea, la que échenle a más, ver. era una encuesta hacia La las que más empresas. votaron. Ajá. O sea, ¿cuáles son las principales habilidades que necesitan los líderes hoy en esta área? Eh, ¿Cuál creen que fue la más pesada? ¿Qué habilidad creen? Estamos hablando Pensamiento estratégico. no, yo era como No, sensibilidad hacia las personas o empatía. es empatía. Es ¿En empatía. serio? Es empatía. A mí Interesante. la verdad es que me sorprendió y no, déjenme les digo, o sea, todavía más dato interesante, es que
estrategia solo tenía el 2%. O sea, seguimos pensando, ¿no? Yo me di cuenta con este estudio, con empresas enormes que participaron, y dije, wow, o sea, todavía seguimos pensando que la persona de people, o la que está evolucionando en el rol de people, es la persona que solamente se sienta y escucha a la gente, Ujú. y que es la que les va a resolver su vida personal, ¿no? Y que es la que tiene que ser como la mamá de los pollitos o el papá de los Ujú, pollitos, ujú. ¿no? Y hasta ahí se queda. Y es como que, wow, que sigamos pensando así, aún y cuando pues ya tenemos una evolución enfrente, ¿no? A ver, no digo que tener empatía no es importante, no, es que ya se debe de dar por hecho que ya, o sea, es una habilidad que ya debe de tener la persona, Obviamente, que ya debe de tener el rol. Es más, que ya debería ser de las básicas para una empresa, ¿no? Y creo que y seguimos iterando como en lo básico, lo básico, lo básico. Y sí me llamó un montón la atención que dirección, estrategia, estaban hasta abajo con un 2% de votación. O sea, wow, qué resultados, no sé qué opinan de esto. oye, está bueno, ¿sabes qué? Ya le vamos a llamar ahora al rol, creo, un strategic empathizer, que o sea, en verdad es eso, que el tema de poder escuchar y sensibilización de la gente es algo importante, pero mientras no encuentres la manera de hacerlo estratégico, pues claro, o sea, los líderes al final te van a seguir diciendo como, ay, pues sí, pero pues tú le haces caso a la gente, ¿no? O te tocan el corazón, o pues tú nada más escúchalos, ¿no? Y ya, no pasa nada. Entonces, yo creo que ese es el rol de Culture and People, está genial, es como un strategic empathizer, o sea, y también la evolución de por qué el rol de People and Culture es bien importante, que también empieza a tener más temas de analytics, ¿no? Porque al final sí nos podemos equivocar porque como somos las personas que entendemos a las personas, podemos llenarnos como esa emoción y luego no saber comunicar cómo hacer un cambio, ¿no? O sea, por eso es bien importante decir, oye, a ver, le está pasando todo esto a mi gente, todos sufren estrés. Ok, ya escuché 10 personas que llegaron a llorar a mi oficina hoy por estrés. Ajá. Y, o sea, si tú vas con el CEO y le dices, oye, es que 10 personas lloran en mi oficina, te va a decir, pues sí, es que tenemos mucha chamba. Pero es muy distinto el decir, oye, a ver, pues mira, corrí una encuesta a toda la organización y lo que más se detectó fue temas de estrés, y que tú puedas en verdad comprobar que por qué el estrés impacta en la productividad, bla, 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 y de acuerdo a eso, pues qué iniciativa vas a hacer para mejorarlo, ¿no? O sea, creo que también por eso es bien importante que yo veo que el mindset de Culture and People no solamente es de las personas que forman parte del rol. O sea, no es solamente, más bien, no solamente la organización que dice esto quiero, sino también es que nosotros como People and Culture cambiemos nuestro mindset, porque seguimos pensando que, ay, pues la gente no quiere estudiar RH, ¿no? Dice, ay, pues qué aburrido RH, no hacen nada, pues nada más contratan, nómina, qué aburrido. Entonces es también, y los personas de recursos humanos como que es un círculo vicioso donde ven que, pues así es todo mundo, entonces yo no me preocupo el prepararme más, o el meterme a analítica, o el meterme a un rol estratégico, ¿no? O sea, como que también, o sea, como que va de las dos partes, es como que también lo que yo he visto. Sí, estoy súper de acuerdo con lo que dices y quería compartirles como cuál es mi mirada con estos resultados y con lo que estamos platicando. Y también me parece súper interesante que se le añada, y va un poquito en tono a lo que estás diciendo, una habilidad esencial para cualquier rol, no solo para el área de people, a people. Yo me preguntaría cuánta gente diría que empatía es fundamental para ser CFO, o para hacer, o sea, en dónde están los liderazgos humanizados que muchas veces les trasladan el rol de humanidad a las áreas de people. Y luego yo, como líder, con mis equipos de trabajo, o como mando medio, o como parte del C-Level, es como, no, bueno, pero para eso está people, ¿no? Sí, O claro. sea, para eso está, no, mi rey. A ver, que tú también eres líder, ¿no? En la organización, en donde está tu visión, y esta es otra arista que hemos visto mucho en las organizaciones, que a veces es como, claro, cultura, ojo, y cultura con C minúscula, o sea, cultura como una actividad y te fuiste, hiciste una actividad en el cierre de año, regalaste flores el Día de la Madre y te fuiste. Así para el área de people, de recursos humanos. Cuando realmente cultura es algo que uno le compete a toda la organización, a los liderazgos también les compete el que se viva la cultura que queremos tener en la organización. Y que esa mirada estratégica del área, claro que tiene que venir mucho de people, pero tiene que abrirle la puerta
nuestro C-level, o sea, tienen que permitirle sentarse en la mesa de los grandes al área. Si no se lo permites, es como, ¿qué fue primero? ¿Qué va a ser primero? Que la gente de People lo aprenda completamente para que tenga la oportunidad de sentarse, o ábrele la puerta, que se siente en la mesa, que también empiece a aprender para que pueda ejecutar. No tengo la respuesta correcta, no sé cuál va primero, pero mientras nos seguimos peleando entre no tiene las habilidades y se queda como un área administrativa y no está en mi nivel, pues vamos a seguir teniendo un área que hace actividades una vez cada tantos meses y que Y que hace manda la un posada. mensajito bonito y que vota. Entonces, Ajá. a veces se necesita un cambio estructural y se necesita que esta mirada sea compartida por los liderazgos de las organizaciones. Por eso yo aplaudo muchísimo cuando los mismos directores me dicen, no, yo necesito que mi gente, es más, la estoy subiendo porque tiene que estar de tú a tú conmigo. O sea, tiene que estar aquí sentado o sentada la persona porque tiene que estar tomando decisiones y tiene que estar dándome insight estratégico para que yo tome decisiones y tiene que estarme midiendo y haciendo cambio y que me lo demuestre con números. Me encanta cuando llegan y me dicen, vamos a meterle indicadores y vamos a medirlo y vamos a tomar decisiones de acuerdo a esto. Entonces, pero no siempre pasa. Y sí. Creo que también que algo que me llamó la atención es que le preguntaban también las habilidades que veían ellos como esenciales para los empleados, ¿no? O sea, ya como para el equipo. Y, y se me hizo como muy contraproducente uno con el otro. Les voy a decir, la primera habilidad que salió fue la adaptabilidad. Y creo que sí, o sea, obviamente, pues la adaptabilidad es como fundamental hoy en día, sobre todo, pero para todos, ¿no? O sea, seas empleado o seas quien sea, pues la adaptabilidad es como, tú, tiene que ser tu mejor amigo. Pero en el último lugar estaba flexibilidad y se me hizo como adaptabilidad y flexibilidad que no van de la mano. Eso fue como mi pensamiento, ¿no? De cómo se estará viendo hoy en día que estas son habilidades separadas. Se me hace como interesante también, pues sí, adentrar un poco más ahí, ¿no? O sea, qué habilidades y por qué esas habilidades y por qué creemos que esas habilidades son las que nos tienen que llevar al siguiente nivel como organización y como people and culture, y por qué no van de la mano, y por qué les separamos así granularmente. Se me hizo la verdad muy loco. Y ¿En lo qué quería otras poner aquí, circunstancias? ajá, O sea, ¿no? Como sí, dices, aparte es la circunstancia y el contexto en el que estamos o sea, actualmente, ¿no? O sea, ¿qué se necesita ahorita de una persona que estoy en? Es un mundo remoto donde al final también, o sea, en el mundo del ecosistema startup también ha habido ahorita como un cambio, ¿no? Drástico y muchas personas están saliendo de las organizaciones. Entonces, por eso es como dices, Pau, o sea, por eso es bien importante ese rol estratégico de entender en realidad por dónde está pasando la empresa y ir de la mano, ¿no? Como que no, o sea, no son dos cosas separadas. Sí, está muy raro esa distinción, la verdad, que estén tan separados de nivel. Yo quizás la diferencia que podría haber es que tal vez la adaptabilidad es más pasiva y la flexibilidad es más activa. O sea, adaptabilidad es, bueno, mira, yo te estoy imponiendo esto, adáptate. Y flexibilidad es más como, sé parte de este cambio que estamos introduciendo y ayúdame a llevarlo a cabo. No sé, yo vería esa diferencia y sí está, pero sí está muy raro que en ese estudio estén tan distintas. Y sí, las habilidades más importantes en este mundo tan ambiguo y tan cambiante, tan dinámico, eso que llaman el mundo VICA, que estamos viviendo hoy en día de los últimos años para acá, yo creo que lo que más requerimos son nuestras habilidades humanas, las habilidades esenciales es lo que tenemos que fortalecer. Y pues es bastante paradójico porque nos estamos enfrentando también a todos estos cambios de revolución digital, de transformación digital, en donde pues mira, ya un chat GPT te escribe ¿Anuncio? un anuncio perfecto, ¿no? Y entonces dices, wow, ¿cuáles van a ser los trabajos que realmente queden? Yo pensé que lo creativo y escribir estos contenidos era lo que me quedaba, o diseñar algo increíble, ya la inteligencia artificial te hace una imagen impresionante, entonces, bueno, ¿cuáles van a ser, no? Entonces, eso nos da mucha incertidumbre hacia el futuro del trabajo.
Y entonces lo que dicen es, bueno, mientras más se digitalice el mundo, esto lo dice el Foro Económico Mundial, las personas tenemos que fortalecer, son nuestras habilidades esenciales, las habilidades humanas, que viene siendo todo esto de la resiliencia, de saber adaptarnos, de ser flexibles, pero también de utilizar nuestro pensamiento crítico, nuestra creatividad, saber solucionar problemas. Esas son las habilidades, inteligencia emocional, que más vamos a tener que fortalecer y que esas van a hacer la diferencia entre que tú realmente sigas siendo un valor agregado dentro de tu organización. Con ese tema, Dani, de las aplicaciones, las herramientas de inteligencia artificial que ya están empezando a hacer, a generar, ¿no? Trabajo que pensábamos que solo las personas podíamos hacer, o sea, ya ni siquiera numérico, sino creativo, de análisis de información para obtener resultados, etcétera. El otro día vi que un amigo, un crack aquí en México, puso un tweet que decía, me pregunté si las personas de mi equipo pueden hoy ser suplantadas por una herramienta de inteligencia artificial que haga su trabajo, y me encantó saber que la respuesta es no. Este es como un buen medidor y creo que sería una muy buena pregunta para empezar a ver qué personas tengo yo en mis liderazgos, en mis equipos, y si sé que me estás agregando tanto valor que incluso, aunque parte de tu trabajo sea una labor un poco automática, un poco operativa, pero sé que no te reemplazaría por una herramienta de inteligencia artificial, aunque me diera estos resultados, significa que es un muy buen perfil, es una muy buena persona en mi organización. Entonces me gustó, casi que puede ser un medidor ¿no? de cómo está mi equipo dentro de la organización. Y si no te quiero reemplazar, porque aunque me lo abarate un poco, o aunque pueda hacer el trabajo técnico, te quiero en mi equipo, check, lo estás Sí. haciendo bien. Y mira, me encanta ahí de inteligencia artificial, pero fíjate, Netflix ya tenía, o sea, cuando inició su cultura, tenía lo que le llamaban el Keeper Test, donde les pedían a sus líderes que, no sé, cada cuando se preguntara, ¿no? Si esta persona hoy te renunciara, ¿qué tanto lucharías por retenerla? Y si la respuesta es no, es que esa persona no debería estar aquí, ¿no? Ya no tanto a nivel función operativa, ¿no? Sino es más a nivel, compromiso, ¿no? O sea, es una persona que al final también está contenta, ama a la compañía, ¿no? Está cumpliendo también sus objetivos personales. Entonces, o sea, es un poco similar, pero normalmente no nos hacemos esas preguntas nunca, ¿no? Porque es, ay, no, ya, sí, porque qué flojera que no sea y volver a contratar. Entonces, pero bueno, está bueno luego empezar a hacer ese análisis. Oigan, pues también queremos que nos cuenten las cosas que también han visto que en general en las empresas con las que han trabajado o platicado, puntos positivos, ¿no? Ustedes empezaban diciendo, o sea, que son creyentes que Latinoamérica va mejorando y va evolucionando. ¿Qué anécdota nos pueden contar positivas que se ve que se están haciendo esos cambios? Yo tengo una empresa aquí en México, o sea, me voy a ir desde una cosa que me movió el corazón hasta una cosa mucho más como eso, estratégica y de cambio organizacional. Nosotros tenemos un programa justo en habilidades esenciales, son 24 habilidades que los equipos toman y estamos trabajando con una serie de coworks en Ciudad de México. El grupo que tomaba los cursos están sentados socios fundadores, todo el managing team, y sentaron a una persona que ellos le veían mucho potencial a tomar todos estos cursos del personal de limpieza, ¿ok? Que por cierto, este personal con un trabajo en nomenclatura ya pasó, ya no se llama limpieza ni mantenimiento, etcétera, sino que es el equipo de armonía de la empresa y ellos se sienten hiper así orgullosos de ser el equipo de armonía. Bueno, esta persona, o sea, por esta persona valió la pena, o sea, vale la pena todo el programa. ¿Por qué? Y ojo, aunque estoy diciendo que tocó el corazón, también es estratégico. ¿Qué pasó con esta persona? Número uno, esta persona dijo, en mi vida, en ningún trabajo que yo haya tenido, yo me sentaba a tener juntas como las estoy teniendo con los grandes jefes. O sea, jamás, nunca, en la vida, bajo ninguna circunstancia. O sea, ya por ahí es como, o sea, un gran cambio. Segundo, empezó a aprender, o sea, empezó literalmente a aprender. O sea, aprender de cosas que no sabía, que no conocía, que... Y tercero, cuando se abrió, la empresa quería generar como un término medio, como un puesto intermedio entre todo el equipo de armonía.
slash mantenimiento de la empresa y toda la parte como operativa de los edificios de este cowork. Y dijeron, bueno, tenemos que buscar a alguien con algunas habilidades, un poquito de manager, porque tiene que estar encima de todo el personal que está haciendo la chamba en los edificios. Y entonces abrieron la postulación y esta mujer literal se postuló, la entrevistaron, la subieron de nivel, y una de las cosas por las que la subieron de nivel fue porque tenía un año de aprendizaje, un año sentándose junto a directores, managers y socios, y porque ya no la veían como una persona únicamente del equipo de armonía, sino que ya la veo como un talento que puede crecer dentro de la organización y que pueda estar en este nivel. Ella llegó contándome, o sea, soy súper feliz, tipo, Oriana, me dieron el puesto, voy a estar viajando de un edificio, porque antes trabajaba nada más en un edificio donde yo la veía siempre. Voy a estar trabajando de un edificio a otro, ya no nos vamos a ver tanto, pero porque ahora soy supervisora, o sea, ya estoy en un nuevo nivel. Entonces, se le abrió la oportunidad, creció dentro de la organización, aprendió habilidades, se sentó junto a un team que no se sentaba normalmente, y creo que eso te habla un poco de la evolución y de cómo cuando abres la puerta para que este tipo de cambios empiecen a pasar en las organizaciones, cosas buenas pasan. Entonces, esto me parece como un ejemplo de una persona, pero que en la organización generó un cambio pues muy bueno. No, en toda la organización, el ver eso de que el executive team haga eso y que luego de ahí puedas crecer, te puedo asegurar que impactó en toda la organización, y son ese tipo de, que a veces dices, no, son pequeños detalles que cambies, ¿no? Y empiezas a hacer cosas diferentes, que pueden impactar. Está padre. Sí. Sí, y la verdad que sí hemos visto cambios súper interesantes en las actitudes también de equipos de liderazgo. Una de las cosas más fuertes ha sido ver desde que empezó desde que empezó la pandemia, cómo la resistencia al cambio y la necesidad de controlar al equipo y no confiar tanto en esto de irnos a un trabajo remoto y trabajar desde casa. ¿Cómo yo voy a saber qué están haciendo todo el día? A entender que no tienes que saber qué están haciendo todo el día y simplemente soltar ese control y empezar a confiar. Eso es algo que empezamos a ver mucho también en las personas líderes de las organizaciones, y eso está muy padre porque creo que le quita estrés a todo el mundo, o sea, a ellos mismos también y al equipo interno, de que cuando empiezas a dar más autonomía, empiezas a dar más flexibilidad, la gente responde muy bien y responden agarrando más responsabilidad y más compromiso por su trabajo. Entonces, ese ha sido un cambio súper interesante, y creo que el otro ha sido ver también un poquito más de centrismo en las personas y no tanto en la parte financiera, porque si ves, o sea, no porque lo financiero deja de ser importante o relevante, sino porque cuando te empiezas a centrar en las personas te van a dar los resultados financieros que tú quieres obtener. Entonces, ese cambio a un liderazgo, nosotros le llamamos liderazgo humanizado, donde vemos a la gente como personas, y que están dándome, no sé, más del 50% de su tiempo están sentadas y pensando en mi organización, y eso hace que pues yo confíe y que apueste por ellos y que ellos estén apostando, y eso hace que todos crezcamos. Lo estoy viendo, lo estoy empezando a ver mucho y me encanta, o sea, la verdad que me entusiasma muchísimo ese cambio en la región. Yo tengo un ejemplo más que me gustaría compartir. Hay una empresa, la verdad es que la quiero mucho, se llama Ciudad Mayacobá, es una empresa que está construyendo una ciudad entre Playa del Carmen, es en Playa del Carmen, en verdad, pero un poquito entre Playa del Carmen y Cancún, pero hacia Playa del Carmen. Entró un nuevo CEO a la organización, un poco de relevo organizacional, y digamos que tenían a su directivo dividido. Una nueva generación de liderazgos, personas un poco más jóvenes, que ya habían hecho, quizás tenían experiencia en organizaciones, ¿no? Como mucho más nuevas, con una visión distinta, y tenían al mismo tiempo a liderazgos que tenían 20, 25 años, liderando, es decir, personas de más de 50, 60 años, muy capaces, muy buenas, pero evidentemente hay mindsets distintos. No voy a decir ni buenos ni malos, porque cada generación tiene algo que aportar, pero mindsets distintos. Entonces, una de las cosas que dijeron fue, bueno, estamos entrando en una nueva era en nuestra empresa y en todo lo que estamos creando con la ciudad, tenemos que evolucionar la cultura. Y entonces, como parte de
de esta evolución de cultura, lo que hicieron fue que la diseñaron con este equipo de management, sentando al director de construcción, que es un señor, así un magnate, pero sabiduría pura, que tú dices, wow, esto es un libro abierto de sabiduría, junto a la nueva de finanzas, que es una chava de 28 años, muy McKinsey style, ¿no? Como muy así avispada, súper pilas, pero que puede ser, o sea, se llevan una cantidad de años interesantes. Y entonces se sentaron y juntos empezaron a ver, y fue parte del trabajo que hicimos, es, bueno, pero ¿qué tenemos en común? ¿Cuáles son los mínimos que nos unen al sentarnos a construir Ciudad Mayacobá? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuáles son los valores que de hoy en adelante queremos no solo fortalecer, sino promover o empezar a instaurar? Porque para esta nueva etapa son los que más convienen. ¿Cómo tenemos un BHAG? ¿Cómo tenemos un Big Hairy Audacious Goal que nos une y que decimos de hoy a 15 años, estemos o no en la organización, queremos lograr esto? Y entonces me acuerdo que justo este elemento que fue el BHAG de esta empresa, que bueno, que lo puedo decir porque aparte ellos lo repiten y lo como que les encanta y lo viven mucho, ellos descubrieron y lo descubrieron juntos como equipo directivo que ellos quieren convertirse en el mejor lugar para vivir de México. Y esto es una cosa que, o sea, que ya, o sea, ya no es el objetivo de terminar de construir la carretera de la vivienda o dar los números, ¿no?, financieros para que tomen mejores decisiones, o el CEO, ¿no?, entender cómo operan todo. No, no, no. Es que nosotros queremos construir el mejor lugar para vivir de México. Y esta alineación que salió de ellos, además, esta frase y como muchas otras de cultura, sale de ellos. Y entonces ya no importa si tú tienes 30 años en la organización o si yo estoy entrando, tengo 6 meses y tengo 25. Sabemos que esto nos une y que ahora, y entonces empezaron a hacer planificación y esto lo hicimos el año pasado y para este nuevo año, de hecho, hablé con la nueva de recursos humanos hace un poco tiempo, que estamos haciendo también un programa con ellos de coaching, utilizan esta cultura diseñada por los liderazgos para tomar decisiones, para planificar, para ponerse sus objetivos, para medir cómo están trabajando los equipos. Entonces, creo que eso, que la alineación en visión, incluso cuando tienes diferentes generaciones, incluso cuando tienes diferentes experiencias, géneros, orientaciones, creencias, filosofías, cuando trabajas juntos en qué nos está moviendo como organización y que estos sean lineamientos estratégicos para tu toma de decisiones, pues ya viene. Ya llega el resultado. Esa parte de alinearte al propósito es algo clave. Yo creo que ahorita hay varias startups, ¿no?, que van creciendo, ¿no?, y están empezando y lo que sí soy ya un contrato no por experiencia, ¿no?, ni conocimiento, o sea, contrato por una persona que esté alineada a mi propósito y que al final, que cuando yo le diga quiero construir el mejor lugar para vivir, sea algo que resuene con ellos. Y entonces, dentro de eso, tanto van a procurar, claro, hacer su mejor esfuerzo, pero también se van a dar cuenta que las personas van a procurar que ellos estén bien, ¿no? Dentro que hay ese punto en común. Entonces, ahorita viene todo este tema justo de contratar personas alineadas a tu propósito. Y las startups creo que es algo que algunas que han ido creciendo están haciendo muy bien, ¿no? Y es ese cambio que empezamos a ver pues con CEOs o el executive level, que para ellos es muy importante o sea, el cuidado el cuidado de su gente, ¿no? O sea, también son cambios que poco a poco se van a ir viendo. Oye, Cristi, ¿y tú tienes algún ejemplo? O sea, anécdotas tal vez de algunas startups con las que he platicado, jóvenes que van arrancando, ¿no? O sea, soy mentora de algunas startups y lo que me llama mucho la atención es que cuando van empezando, ¿no? O sea, que son 3, 4, o sea, como que a veces me han buscado de, oye, queremos que nos des una mentoría para ver si estamos haciendo bien el tema de la cultura, ¿no? Y entonces llevan 3 días de existir, ¿no? Entonces, qué padre, o sea, es que eso nadie lo hace, todo el mundo siempre es como de, ya tengo 200 empleados y como que pues ya siento que Y hay una métrica que a mí me choca siempre que me digan, que es de, no, pues es que una persona de recursos humanos la necesitas ya que tenga 50 personas, y tú, no, o sea, es que no es recursos humanos, volvemos a lo mismo. Pero creo que eso es algo que me ha llamado mucho la atención, de startups que apenas están empezando, que me han buscado y es de, a ver, oye, ¿sabes qué? Sabemos que la cultura es lo más importante y que se tiene que hacer desde el día 1, desde que existimos, entonces, pues queremos que nos expliques si lo estamos haciendo bien, ¿no? Oye, a ver, ahorita mi equipo de trabajo lo tengo organizado así, esto es un poco nuestros valores, pero ¿cómo lo aterrizo, no? ¿Cómo lo aterrizo para que sea algo que al final sí les llame la atención, que
esté siendo yo congruente, que esto también me ayude a cumplir mis objetivos y que también les ayude a que ellos quieran estar aquí. Esa es una de las cosas que yo me he dado cuenta que sí está cambiando, que personas ponen como punto estratégico desde que arrancan su organización, la cultura y la gente es muy importante. Ese creo que puede ser el ejemplo que se me viene a la mente. Sí, creo que coincido contigo. Me he topado igual así con empresas, como tú dices, jóvenes, que también el liderazgo viene más fresco y que creo que es pieza pues importante, ¿no? De repente para que esto suceda. Y como tú, Cristi, también he visto y me ha llamado la atención y se me hace muy, muy, muy padre que el tema de diversidad también sea como de los primeros que se tocan ya, Sí. ¿no? O sea, es, ok, sí, cultura, pero dentro de mi cultura la diversidad es importante, ¿no? Cuando antes pues era, ni se hablaba, ¿no? Y ahora creo que a mí eso me hace sentir como que va evolucionando, vamos bien, ¿no? Que los nuevos emprendimientos pues ya estén tomando en cuenta áreas que antes estaban nubladas, ¿no? O apagadas. ¿Sabes que eran temas incómodos? O Sí, sea, ¿te acuerdas una vez que tuvimos ahí con Ponchis un podcast que él decía eso, ¿no? Es decir, la persona de cultura es el que se atreve, en verdad, a decir hablar de los temas incómodos. Y creo que era eso, o sea, temas de, oye, diversidad, tema de sueldos, tema de al final, oye, a ver, ¿de qué depende que yo pueda tener un mejor salario? ¿De qué depende que yo pueda tener una mejor responsabilidad? O sea, todos esos temas incómodos que hasta las personas es de, ay, tengo que pedirle a mi supervisor tal cosa, ¿no? O, ay, es que, ¿cómo le pregunto a una organización? Eso, que se lo pongan, que lo piensen desde el día uno, es decir, vamos poniendo las reglas claras, crystal clear desde el día uno, a mí se me hace súper clave porque creo que eso es lo que está buscando la gente. O sea, la gente busca estar en una organización donde sé transparente conmigo, porque te voy a dar la mitad de mi vida. O sea, te voy a dar la mitad de mi vida y voy a poner todo el corazón en ayudarte a sacar tu empresa o el rol. Entonces, mientras existe esa transparencia, va a haber muchísima confianza. Y creo que la confianza es clave para que cualquier relación de trabajo sea exitosa y sea duradera. Entonces, creo que lo están haciendo, o sea, se empieza a hacer bien y esperemos que cuando sigan creciendo, ¿no? y puedan impactar en grandes corporativos. totalmente. Pues creo que con esto ya nos vamos despidiendo. Eh, Me parece que de aquí salen bastantes aprendizajes. Ojalá que sean de valor para las personas que nos lleguen a escuchar. Y Daniela y Oriana, muchas gracias por estar acá, por aportar con tanta transparencia también ustedes, porque creo que también eso sirve un montón, ¿no? Hablar real de lo que está sucediendo, de lo que vemos y bueno, pues que así se vaya mejorando, ¿no? También. Gracias por todo, Cristi, también. Y bueno, no sé si quieren agregar algo ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que este es un espacio súper importante que hay que seguir fomentando esta comunidad, que le importen estos temas, que vean que las personas somos o sea, lo que está detrás de las organizaciones y las organizaciones existen también para ayudar a personas. Entonces, entender estos roles, entender la nueva forma de trabajar con personas es muy importante y pues yo les agradezco a ustedes que han creado este espacio y que ojalá siga creciendo y fortaleciéndose mucho. Sí, si yo pudiera decir algo para cerrar, mi invitación es que si nos estás escuchando, trabajes en lo importante y esto es importante. Yo creo que tenemos que cambiar un poco esto de a veces culturas es un nice to have, no es un nice to have, es un must. Entonces hazlo prioridad en tu organización, dale puerta y eleva a tu perfil de people, dale la oportunidad, si no lo sabe, que aprenda y déjala o déjalo sentarse a tomar buenas decisiones junto a ti. Muchas gracias, Ori y Daniela. Y pues para cualquier persona que quiera aprender con estos cambios, pues ya saben que también pueden escuchar todos los podcasts de Culture Breakfast Latam, en donde damos tips para empezar como dice Ori, a que sea un must en tu organización. Gracias por escucharnos.